Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Estamos hablando acerca de Juan el Bautista, de su enseñanza, de su obra, y vamos a tratar ahora lo que está escrito de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. En el capítulo 3 está registrado cuando Jesús recibió una noche a Nicodemo y tuvo una entrevista con él y le dijo algunas palabras que están registradas aquí en el Evangelio de Mateo. Después de esto, mm, de esta entrevista que tuvo, dice la Biblia, y yo comienzo a leer en Juan capítulo 3, versículo 22 en adelante. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a a la región de Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí abundancia de aguas y venían y eran bautizados. Esta declaración que había abundancia de agua es una declaración más donde se resalta que el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, el bautismo es por inmersión, porque se bautizaba en el río. Ya de esto hemos hablado en otro momento, pero solamente aquí para ratificar que el bautismo es por inmersión. Dice el versículo 23, Juan también bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí abundancia de agua y venían y eran bautizados. Esto en el río Jordán, porque Juan no había sido encarcelado aún. Esto era en el periodo de la existencia de Juan, en que él estaba enseñando y las multitudes venían y él bautizaba. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo del otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos van a él. En esa contienda que hubo acerca de la purificación, de esto no vamos a hablar ahora, eh, vinieron, después de esa contienda que se puso allí acerca de la purificación, vinieron entonces unos discípulos de Juan y le dijeron, el que tú bautizaste, el que tú diste testimonio, también está bautizando y todos vienen a él. O sea, como que el celo por su maestro hacía que estos discípulos de Juan, el celo por Juan, porque la obra de Jesús comenzó a crecer y llamaba la atención y la obra que se hacía era más grande que la de Juan. Entonces vienen donde Juan como para pedirle, para lograr algo que Juan volviera a tener la primacía que tenía y no aquel que él había bautizado y ahora también estaba bautizando. Cuando vienen delante de Juan con esto, que además de celos, vamos a decir así, que pueden haber dos que están en una misma causa, puede haber celo, pero también fue algo que Satanás mete en la mente del ser humano. Trata de levantar una disputa entre Juan y Jesús, entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús.
en vez de que hubiera armonía, pues levantaron una disputa y de esa manera desviaba la atención del pueblo israelita de donde tenía que ponerla, que era el Mesías que venía y era el Salvador. Entonces, Satanás también trata de despertar una contienda con respecto a esto. Pero Juan fue un hombre, como dice la palabra y como ya hemos dicho en otro tema, fue un hombre enviado por Dios. Y Juan era fiel a Dios. Y aquí no se prestó a seguir el juego que el enemigo hubiera querido que hubiera seguido. Aquí él también hace algo en favor de sus seguidores y trata de ponerlo en el lugar correcto donde ellos pueden estar. Pero todo esto habla de la humildad y del valor de Juan el Bautista. Dice en el versículo 27, Juan respondió, el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo. Así que si el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo, Juan estaba reconociendo que lo que él estaba haciendo, la obra que él estaba realizando, era dirigida por Dios. Esa declaración que viene del cielo significa que viene de Dios, que Dios es el que está guiando esto. Entonces Juan le dice más a sus seguidores, vosotros mismos sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Con esta declaración, Juan le está recordando a sus seguidores, a sus discípulos, que él mismo desde un principio dijo, yo no soy el Cristo, yo soy enviado delante de él preparando el camino. O sea, Juan está diciendo, eso está correcto, lo que está sucediendo, porque el Cristo no soy yo solamente estoy preparando el camino del Cristo. A quien hay que seguir finalmente es al Cristo o al Mesías, que es el que va a salvar de pecado al mundo. Entonces utiliza Juan una alegoría. Dice, el que tiene la novia es el novio. El amigo del novio y asiste y lo oye, se alegra mucho de oír la voz, oír su voz. Así mi gozo está cumplido. ¿Qué significa el que tiene la novia es el novio? Porque en la Biblia, y esto ya lo mencioné en otros temas, la Biblia también hace la comparación de Dios, que es el esposo, y habla de la esposa, que es su pueblo, que es quien le sigue. Entonces, el esposo, el que tiene la novia, no es Juan. O sea, el Mesías no es Juan. Juan lo está recalcando y poniendo este ejemplo para que sus seguidores entiendan que el Mesías es Jesús, el que está enviado a la tierra. Es el mismo Dios que se hace un hombre, que es el Salvador del hombre. Pero Juan dice, yo no soy yo no soy el Mesías, yo soy el que prepara el camino. Dios me envió a mí con una obra. Dios también, el Padre, en este caso, envía a su Hijo para la otra obra, para la obra del Hijo, la del Mesías. Y entonces Juan dice, y este es mi gozo, mi alegría, ver que estoy haciendo el trabajo que Dios mandó y que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Y dice, así mi gozo
es cumplido. O sea, el éxito de Juan estaba en que las personas fueran a recibir al Mesías, porque para eso había venido él y sentía gozo por la obra que había realizado. Y entonces Juan dice unas palabras que demuestran lo que debe ser en cada seguidor de Dios lo que le caracterice. Porque el seguidor de Dios fiel se caracteriza por ser humilde, que es muy contrario a lo que sucedió con Lucifer en el cielo, que se ensalzó a sí mismo. No fue humilde porque él quiso ocupar un lugar que no era el suyo, quiso ocupar el lugar de Dios. Pero el Hijo de Dios, que utiliza su facultad de elección, su libertad de elección, y escoge a Dios, es una persona humilde en el nivel que esté. Lucifer, si no se hubiera rebelado contra Dios, hubiera tenido humildad, hubiera sido él mismo. Cada hijo de Dios tiene una obra que hacer que Dios le da. El triunfo del Hijo de Dios es estar en las manos de Dios para hacer la obra que Dios le puso. Y Juan dijo estas palabras que son grandiosas. Él dijo, Juan dijo, Él tiene que crecer y yo que menguar. ¿Por qué Jesús tenía que crecer y Juan que menguar? Porque la obra de redención no era Juan el que la iba a hacer. La obra de redención es la obra que Cristo, el Hijo de Dios, iba a hacer. Cristo, como Hijo de Dios, venía a la tierra a ocupar el lugar del pecador para salvar al pecador. Juan preparaba el camino, pero cuando Cristo ya estaba presente, no podía seguir preparando el camino, porque el camino se preparaba antes que Cristo llegara. Ahora que Cristo estaba presente y estaba haciendo su obra, Juan debía concluir su obra. Y por eso Juan dice, a él le conviene crecer y a mí menguar. Y Juan dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está sobre todo. Juan está reconociendo que Jesús viene del cielo porque Jesús es Dios que viene a ocupar el lugar del hombre en la tierra para salvar al hombre. Juan habla las palabras inspiradas que Dios le dio, pero tenía más palabras inspiradas porque Jesús es el mismo Dios y Juan era el hombre que preparaba el camino para la obra de Dios y dice el versículo 32, y testifica lo que vio y oyó y nadie recibe su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque él, porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, a él Dios le dio el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y entregó todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, la ira de Dios permanece porque no hay redención de pecado, porque no acepta a aquel que vino para librarle de pecado. Por eso Dios somete todas las cosas al Hijo
Y cuando Jesús viene al plan de la redención a cumplirlo, todas las obras que había que hacer para salvar al hombre ya estaban puestas para que fueran hechas por Cristo y no por Juan el Bautista. Pero la humildad de Juan el Bautista es digna de admirar y de imitar. Todo hijo de Dios debemos ser humildes y con humildad hacer la obra que Dios tiene para que nosotros podamos hacer. Hasta aquí llegamos con este tema. Si te parece que puede ser de bien, compártelo con otro y nos vemos para seguir hablando de Juan.